Ahí está. Vamos a estar trabajando, y yo les voy a adelantar otra lectura también, que tiene que ver con, o sea, Bates toma marco a modo general qué implicaría desarrollar una propuesta de enseñanza, ¿sí? Virtual, y esto que vamos a tomar hoy también implica, hace un, especifica más en el diseño de un entorno virtual, que es el capítulo de Aria Moreira, que no sé si ustedes lo conocen porque es un tecnólogo español que hace rato que está produciendo materiales y materiales de muy buena calidad. Es de los tradicionales dentro de la tecnología educativa virtual, ¿no? Cuando se enfoca en el trabajo con entornos virtuales. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en las dos fuentes. Yo les voy a ir compartiendo algunos mapas de lectura de estas dos fuentes, y sobre eso vamos a ir trabajando lo que ustedes leyeron, lo que ustedes van reflexionando conmigo mientras vamos presentando el contenido. Así que les comparto la pantalla. Una cosita que me olvidé, estuve viendo que configuraron todos las aulas de... Bueno, eso fue otra cosa que hicieron la semana pasada. Entraron y estuvieron configurando el aula en el cual van a hacer el entorno. Yo solamente me metí para agregarle al nombre, adelante de todo le puse el número de grupo, ¿sí? O sea que fue lo único que yo toqueteé. Si no, en lo posible trato de no meterme en absoluto en la gestión del aula para que sea solamente de ustedes. Pero para que les quede más cómodo, como ustedes van a poder entrar a las aulas de sus compañeros, que les quede más cómodo identificarlos por el número del grupo. Fue lo único que hice, pero estuve chusmeando. Veo que algunos se metieron mano, han puesto presentaciones, se han como apropiado ya del aula. Y a los que todavía no lo han hecho, ahora ya van a empezar a trabajar mucho sobre esas aulas de práctica, porque ese va a ser el lugar donde van a ir reflejando algunas cosas. Así que una cosita, les voy a hacer una observación para todos los grupos sobre una parte que vamos a agregarles aula entre hoy y la semana que viene. Digamos, es para el momento 2, pero en realidad para que vayan adelantando eso. Bueno, les comparto ahora sí, pantalla, y vamos a trabajar déjenme que ponga así, me ordene un poquitito. ¿Están viendo bien esto? Sí, Déjenme se que ve de Sí, forma celeste. profe. se ve bien. Bueno, estoy agrando un poquitito muevo las cosas para yo verlo también. Lo que vamos a hacer es puntear el marco conceptual de este gran tema con muchas cosas juntas, entornos, teorías y contenidos, porque en realidad, ¿se acuerdan cuando veíamos hace un par de semanas veíamos que para poder trabajar lo que es la enseñanza o cualquier propuesta que tenga que ver con la enseñanza hay muchos protagonistas? Habíamos hablado del docente, habíamos hablado del contenido, habíamos hablado del estudiante, y algo que quedó ahí como muy desdibujado, estuvo presente, pero se desdibujó, es los enfoques que permiten como articular el entorno virtual con el contenido a presentar, ¿no? Estas teorías que como dan cuenta desde dónde se está pensando y con qué sentido y con qué propósito esa propuesta esa aula, ese entorno virtual o esa propuesta de clase. Entonces, la idea acá es que trabajemos con, bueno, vamos a empezar por el primero de los materiales, que es el de Bates. Ya lo conocemos a Bates. Lo que no conocemos es, tal vez, o lo que estaría bueno reconstruir un poquitito, como el mapa de lectura de esto, como para que todos nos pongamos en la misma página. En este capítulo, así a grosso modo, trabaja una introducción donde, hablando de las buenas prácticas, presenta qué es lo que es para él el buen profesor, y sobre eso trabaja en concreto, retoma lo que es la epistemología como la manera en la cual se propone el por qué y el para qué y desde dónde, por decirlo de una manera, desde qué enfoque se enseña y por ende se aprende, digamos. Y en particular haciendo hincapié en reconstruir, bueno, desde dónde viene el contenido. Entonces, eso es hace como una introducción muy general donde propone este tipo de cuestiones. Y para eso se sirve de decir que la enseñanza es un arte y es
al mismo tiempo una ciencia, ¿no? Y entonces ahí es donde introduce las prácticas y la epistemología. Les voy a dar igualmente la palabra, ahora vamos a ver algunas cosas puntuales, pero yo quiero para los que lo leyeron y necesitan reponer un poquitito esta estructura, bueno, hacerle como un paneo general primero. Luego se concentra en las teorías, ¿no? Y trabaja, hace un recorte de teorías y por supuesto que plantea y las propone desde un lugar que también se pueden discutir y se puede complejizar y se puede enriquecer con todos los puntos de vista de ustedes. A su vez, yo en esto es la parte que menos me preocupo, porque las teorías las estuvieron trabajando ya el año pasado, además de las formaciones que ustedes traen, ¿no? Pero además, explícitamente en la carrera se trabajó el año pasado y las están recuperando este año para poder trabajar la cuestión de la tesis y de la tesina y en otros espacios. Así que esto sirve solamente como un punteadito general, un recordatorio, y de hecho en este material que les voy a dejar en el aula, yo les puse una mini, pero recontra mini, síntesis de cada una de las teorías y enfoques que Bates propone, ¿sí? Trabaja con las más asociadas al conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, y aparece el conectivismo como algo que él no termina de decir que es una teoría. De hecho, quienes están por detrás del desarrollo, Siemens y la otra persona que están por detrás de este desarrollo de esta propuesta, no se autodefinen como, o no la autodefinen como una teoría del aprendizaje, pero está muy de moda como un conjunto de estrategias para desarrollar un contenido o para aprender un contenido. Entonces, lo trae a colación Bates, aunque dice en el capítulo que no está a la misma altura porque efectivamente no es una teoría del aprendizaje, ¿no? Entonces, estas son como las principales. Yo acá les puse una síntesis, les puse algunos vínculos a algunos extra, digamos, alguna información extra que complemente un poquitito lo que propone Bates en su capítulo. Incluso dentro del constructivismo, donde se aborda Piaget y Vygotsky como los dos grandes referentes, hay algo que no está desarrollado en Bates, pero que es bueno tenerlo presente cuando vamos a hablar de desarrollar el contenido de enseñar las ciencias de la computación en particular, que es el construccionismo y que es un desarrollo que hace Papert, que es discípulo de Piaget, trabaja junto con Piaget, donde claramente habla o donde él se aboca a desarrollar, aplicar algunas cuestiones del constructivismo a la enseñanza de la informática, ¿sí? Cómo integrar la computadora o los dispositivos computacionales. Se lo dejo como extra. Por supuesto, esto no va en ningún parcial ni nada, pero sí me parece que como ustedes son docentes y van a ser futuros tecnólogos y tecnólogas, para que tengan este contenido que los puede nutrir en eso. Teorías, entonces ellos propone estas y después lo que hace es tomar en relación ubicándose en algunas tensiones que propone el contexto, abordar esta cuestión del aprendizaje y la construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces ahí toca la tecnología, ahí toca lo que implica el conocimiento como una mercancía, ¿sí? Entonces toca lo que está ocurriendo como estas formas nuevas y estas propuestas nuevas de cómo se aprende, ¿sí? Por ejemplo, la Academia Khan o algunas otras, los MOOC, hace como una tensión, o él se pregunta si es una tensión el conocimiento académico versus el conocimiento más aplicado o más situado en algunas propuestas de enseñanza, como la Khan, como la MOOC. Y después toma el conocimiento académico y lo pone en el contexto de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Hace ahí como una, digamos, revisa un poquitito qué implica conocer en la actualidad. Por supuesto que es un paneo acotado y, por ejemplo, no tiene una actualización más concreta a partir de lo que es la datificación y todo el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, para eso yo los tengo a ustedes, que pueden seguramente reponer y actualizar esta línea de trabajo con el conocimiento desde el contexto.
No sé si en particular alguno de ustedes hay algún tema de este primer capítulo que de pronto yo no haya reflejado, ponderado en esta estructura, que les parece que estaría bueno nombrarlo. No desarrollarlo, pero sí nombrarlo como algo que tiene el capítulo. ¿Qué otras cosas les parece que podríamos recuperar? Titulares, ¿eh? No le estoy tomando para nada, no estoy esperando que me hagan desarrollos teóricos sobre el capítulo ni nada, sino ¿qué otras cosas, además de esto que estoy trayéndole yo, me parece que podemos recuperar de esa clase? ¿Del texto decís vos, profe? ¿Cómo? ¿Del texto decís vos? Sí, 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 del capítulo 2 de Bates. Yo había leído que me llamó la atención esto que hablaba de que no era simplemente transmitir información cuando habla de la educación, sino que Ujú. como que hay un énfasis en el desarrollo del pensamiento, o sea, la parte crítica. Sí. Eh, Eso como que me llamó la atención. Porque por ahí también ataca esto de, o al menos yo lo vi como una forma de mirar esto a la clase magistral, ¿no? Como tiro mucha información y pretendo que todo eso de alguna manera el estudiante lo transforme mágicamente. Eh, entonces por ahí me pareció buena esa aclaración que hace. Esto de no estamos simplemente transmitiendo información, sino que queremos que se desarrollen habilidades, por así decirlo, pero como un énfasis en el pensamiento crítico del estudiante. Ujú. Sí, sí, tenés razón que eso es algo muy importante para recuperar de la clase. ¿Alguien más? Me parece que o una de dos, o yo lo hice muy bien, o necesitan un poquitito más de tiempo para masticar. Muy bien me refiero a que puse todos los temas principales. O necesitan más tiempo para masticar esto y en poder volver al texto y recuperar cosas. Si es el segundo de los casos, yo les diría que revisiten el texto, que lo lean, porque es lo que nos va a permitir poder hacer el diseño que les van a pedir en el momento 2, pero más fundamentado. ¿Sí? Yo no dudo que acá, si les doy 2 horas, todos ustedes salen con una aulita armada. Pero esa no es la idea, ni del momento 2 ni del momento 3, sino poder hacer un trabajo de atar este contexto. Por ejemplo, lo que decía Ariel es como muy fuerte en relación a cuando yo tomo esa idea del pensamiento crítico y resignificar la clase magistral y la pienso y me pongo a pensar cómo eso yo lo llevaría a una propuesta de entorno virtual, a un EVA, bueno, hace que el EVA tenga que tomar otra lógica, tenga que tener otra dinámica. Porque si no, repito lo de la clase magistral, pero llevado a un entorno virtual. O sea, pongo un montón de material, así, al mejor estilo, un listadito de material, a lo sumo alguna tareita, a lo sumo algún videíto, y ya estamos, ya te hice una clase, ya te hice una aula virtual. Entonces, eso es tener la habilidad de poder cargar así los materiales está bien y es una buena habilidad y es algo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Que sepan cómo usar la etiqueta, cómo usar, o sea, cómo usar los recursos que, por ejemplo, puntualmente en el caso del entorno que elegimos nosotros, que los recursos de Moodle, que les permita compartir, agregar, integrar información, sí, información. Pero nosotros le estamos pidiendo desde la cátedra una vueltita de tuerca más. O sea, hacer un nexo, aunque sea uno, entre un enfoque y un encuadre y concretamente una manera de hacer la clase, de volcarla en el entorno. Mauricio, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Por las Mauricio? dudas. Bien, bien. El tema es que, bueno, se me adelantó un poco al tema de la clase magistral y cambiándole, digamos, el recurso, digamos, pasamos del pizarrón a la pantalla. Acá hay algo en una de las ideas que propone Bate,
habla de, bueno, no solamente trabajar el conocimiento del académico, sino que también tener en cuenta, en cuanto al entorno de este sujeto en que vamos a trabajar. Y bueno, y ahí, por supuesto, las distintas teorías nos van a dar el camino para cómo armar ese entorno virtual, digamos, de acuerdo al conocimiento que vamos a trabajar. Entonces, bueno, ahí vamos, lo he leído, pero lo tengo que volver a leer para darle una idea más, que tenga más fuerza. Pero está ahí un poco. El tema es que también había leído, entre otras cosas, el material que estaba leyendo para presentar en la tesina, cómo la pandemia había cambiado el escenario. O sea, no hubo un cambio de modalidad de enseñanza, sino el cambio de recursos. Entonces, bueno, ahí justo me había adelantado usted con unas palabras y bueno, quería hablar de eso. Eso era lo que quería hacer de aporte. Vos sabés que lo que vos decís es algo como importante de cómo propone Bates el aspecto de lo académico, porque él, con otras palabras, ¿no? Pero él habla de cómo se pone en tensión ese conocimiento académico, porque tenés un estudiante, tenés un sujeto que tiene un entorno diferente. Entonces, ese mismo entorno, y es un entorno donde tiene que generar aprendizajes que no necesariamente son académicos. Entonces, de alguna manera, lo que dice Bates o deja traslucir es, la academia tiene que ponerse en diálogo con ese entorno de alguna forma, aunque digan, listo, no aceptamos aunque elijan no aceptar y ni utilizar aquellos recursos o estrategias que usa el entorno para enseñar algo, ¿no? Pero aún así no pueden desconocer que eso existe, no puede desconocer, y esto que vos traías como ejemplo, Mauricio, del tema de la pandemia, cómo irrumpió de una manera donde en realidad al principio yo me acuerdo que como que la inquietud era cómo manejar, cómo usar las herramientas, no tanto cómo hago para enseñar algo, sino ¿cómo hago para manejar estas herramientas? ¿Cómo hago para abrir un aula? ¿Cómo hago para abrir un Zoom? ¿Cómo hago para mandarles algo? Y yo creo que ahora estamos como en una post-pandemia tenemos la oportunidad de pensar el uso de esas herramientas, que siempre fue así en el fondo, digamos, para los que trabajamos en tecnología educativa hace rato, y digital, digamos. Además tenemos esta cuestión más anclada en las tecnologías. Siempre hemos dicho, y ustedes lo recuperaron en la primera clase, que si no hay un enfoque por detrás, que si no hay una propuesta concreta del lado del docente, bueno, la tecnología por la tecnología misma no te enseña nada, o sea, o no potencia el proceso de enseñanza. Pero yo creo que la pandemia es como que puso en el tapete para muchos docentes, aún docentes que no se habían cuestionado esta cuestión de la tecnología y de cómo hacer mejores usos de la tecnología. Bueno, adelantó la discusión, como que fue un curso acelerado y ahora estamos con una oportunidad de poder hacer otro tipo de entrada, ¿no? a esas reflexiones. No sé si alguien más, como Mauricio, o no sé si el mismo Mauricio quiere decir algo más. No, profe, no, ya después voy a ver si elaboro otra Yo igual cosa, con lo que pero dijiste, todavía estoy procesando lo que usted está hablando. Y bueno, lo que el autor de este de ahí está bien. O sea, sí, no, era eso lo que quería tratar de hablar, bueno, de los conocimientos y bueno, los entornos en donde se va a desarrollar este conocimiento. está muy bien. A mí, yo sé que hay niveles donde uno trabaja más intelectualmente y está muy bien con la fuente. A mí en estas clases, más que recitar la fuente, a mí lo que me interesa es estas cosas. ¿Qué es lo que va quedando? Y sobre lo que va quedando de últimas le vamos metiendo más, lo vamos atando a la parte más conceptual, pero eso es lo que me interesa.
Bueno, no sé si hay alguna valiente, algún valiente que quiera decir algo más, si no yo avanzo un poquititín más todavía. ¿O ustedes quieren que avance un poquito más? Chicos, me dejan en una posición, chicos y chicas, me dejan en una posición bastante... A mí me gusta hablar, así que yo sigo hablando, pero por favor, de últimas, tírenme una retroalimentación, cuestión de que no sea cuestión de que haya gente que necesita más tiempo de pensar y yo estoy abarrotándolos de cosas. Así que otra vez, lo digo siempre, lo digo, otra vez lo voy a decir, es si voy muy rápido, si necesitan cortar para dar su opinión, si se quedaron con ganas de decir algo, de preguntar, me interrumpen y traen a colación su pregunta o su observación. Una cosa en particular a mí que me interesa en relación a esto es detenernos en concretamente la epistemología, que tal vez pareciera ser lo más difuso, lo más teórico, y sin embargo es lo que finalmente termina atravesando todo el capítulo 2, ¿no? Teniendo presente que la epistemología es esa rama de la filosofía que ocupa, estoy leyendo lo que aparece en el texto, acá en la pantalla, ocupa de la naturaleza y la justificación del conocimiento. Entonces, si yo no sé sobre la naturaleza de lo que estoy enseñando y sobre la naturaleza de lo que implica conocer, entonces no puedo pensar, ese es el hilo que propone, o la hipótesis que propone Bates en su clase, ¿no? Entonces es complicado de pensar una manera potente, rica, de incorporar la tecnología, o cualquier tipo de tecnología, las digitales, pero cualquier tipo de tecnología, un pizarrón, un videíto, cualquier tipo de tecnología. Si yo no hago ese análisis, si yo como docente no me pregunto sobre qué es estudiar, qué es enseñar, qué es aprender, y sobre la naturaleza del mismo conocimiento, sobre el tipo de la disciplina que estoy tratando de enseñar. Y cuando soy un tecnólogo o una tecnóloga, también tengo que poder acompañar eso. ¿Y por qué? Porque yo voy a aconsejar, el consejo y el diseño de entramado tecnológico que yo voy a sugerir, tiene que poder dar cuenta de este enfoque, del enfoque que aquellos que me contratan tienen en relación a enseñar, aprender, en el objetivo, en cuál es la intencionalidad que tienen con esa propuesta de enseñanza, la intencionalidad pedagógica, incluso con qué tipo de metodologías o de métodos tienen más acercamiento o están más familiarizados, o les gusta o quieren que sea así. Porque entonces yo en ese sentido y en ese contexto aconsejo, oriento y trabajo junto con bueno, los protagonistas de la propuesta en el armado de ese entramado tecnológico. Entonces, fíjense, el párrafo dice, quedará claro que nuestra elección de los enfoques de enseñanza e incluso del uso de la tecnología es absolutamente dependiente de las creencias y suposiciones que tenemos sobre la naturaleza del conocimiento y sobre los requisitos de nuestra disciplina y sobre cómo creemos que aprenden los estudiantes. Y es tal vez lo más difícil de darnos cuenta porque es lo más naturalizado que tenemos. Y apelo no no vamos a hablar como tecnólogos y tecnólogas, apelo a que acá todos somos docentes, apelo que desde ahí lo pensemos. ¿Qué tantas veces uno se detiene a pensar, uy, qué es lo que yo creo respecto a qué es el estudiante o qué es el docente? Son por ahí hasta cosas que a veces uno minimiza o lo tiene como algo muy teórico o algo muy alejado después de lo que tengo que hacer en el aula, ¿no? Y si bien puede haber una cuestión de distancia entre esa pregunta y ese cuestionamiento y ese análisis y después lo que efectivamente llega al aula, la distancia no significa que no tenga relación y que no tenga no abreve una cosa directamente de la otra. Lo que yo hago en el aula está brevando y se nutre de esa concepción.
aunque yo crea que sea teórica, es algo que me está funcionando, y eso es lo que tal vez sea peor, de manera inconsciente, de manera automática, ¿sí? Y por ahí, cuando yo no hago un trabajito de poder eso, traerlo a la luz y empezar a aprender de mí misma como docente, cuál es mi enfoque respecto a quién es el estudiante, a qué es el docente, entonces se me cuelan cualquier cosa. Yo no estoy pudiendo elegir finalmente a dónde quiero llevar la clase, qué tipo de propuesta quiero hacer, ¿sí? Entonces hay que tener, y muchas veces cuando yo integro una, Mauricio, ya te doy la palabra, pero termino la idea. Cuando yo integro una tecnología, lo que hago es dejar que la tecnología supuestamente hable. O sea, listo, como yo metí un aula virtual, ya mejoré mi propuesta de desarrollo de la clase. O como ya usé un videíto, listo, ahí está el contenido. Tienen que aprender, porque mirá, yo les propuse hacer un aula invertida y yo entonces tienen que aprender. Yo les enseñé. Son todas como suposiciones que uno, incluso con la mejor de las intenciones, ¿no? Uno cree que va a llevar y va a generar mejores aprendizajes y mejoró nuestra propuesta de enseñanza. Mauricio, te doy la palabra. Gracias, profe. El tema era, bueno, justo la última parte, y sobre cómo creemos que aprenden los estudiantes. La verdad que, bueno, bueno, usted me lo aclaró más en cuanto al tema de que, bueno, hasta que uno no ve el resultado, que seamos sinceros, o sea, yo me voy a sincerar, digamos, hasta que no vea, digamos, un resultado o cómo ese estudiante me devuelve respuesta ante el conocimiento ese que se ha planteado, bueno, pasa un tiempo. Entonces, bueno, y ahí es como que, bueno, tenía un supuesto y bueno, ya obvio, tengo que ver otra forma de Claro. que ahí, digamos, el creemos, esa parte fue, digamos, el creemos la estoy asociando al video que nos pasó usted, que vimos del marciano ese que secuestraba, y Sí, que, y bueno, y el que estaba siendo secuestrado, en este caso es el estudiante que nosotros tenemos, que hace, que nosotros suponemos una cosa y bueno, no nos salió bien, bueno, supongamos otra cosa, pero bueno, ahí está el sujeto ese que está ahí en el aula. Entonces, bueno, ese creemos a mí, la verdad que lo voy a tener en cuenta y bueno, va a ser, digamos, me lo voy a tener grabada la palabra el creemos. sí, porque aparte porque está bueno tener las creencias, ¿no? Yo no estoy yendo en contra de las creencias. A veces uno tiene que estar muy convencido, a veces uno enseña mucho también con el apasionamiento, ¿no? Pero sí hay que ser muy claro hacia uno mismo y ni hablar hacia el estudiante. Yo también creo que hay que exponer desde dónde uno está haciendo las cosas. Y hay ciertos conocimientos, como por ejemplo el de las tecnologías digitales, que cambian en el tiempo. Entonces, yo puedo tener una creencia anclada en los 80 respecto a qué es una tecnología digital, que si no la actualizo, o un supuesto, ¿no? De cómo usarlo, para qué usarlo, que si no la actualizo, me pasa por encima el momento actual. Y a su vez, irrumpen tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, que te hace, pero te lo ponen así, te hace pegar la nariz contra la pared sobre las creencias y las suposiciones. Porque entonces ahora puede cualquiera decir, escribime un ensayo de tipo tal cosa, y lo hace la inteligencia artificial. Eso está haciendo cuestionarse a los docentes y a todos, docentes, estudiantes, padres, a los académicos. Entonces, ¿qué era enseñar? Entonces, ¿cómo es aprender? Y el problema ahí no es tanto la técnica, ni es tanto el método, ni es tanto el recurso. Ahí el problema es que ese recurso llega a la pregunta básica, ¿no? Remueve eso. Hay dos que están, a ver, había dos personas, sé que está Ariel que levantó la mano y está Nazareno, pero primero había sido Ariel, así que le doy primero, dale Ariel nomás y después le damos a Nasa. Lo siento, Nasa.
Estaba pensando, yo siempre lo he pensado al revés, ¿no? Que por ahí cuando elegimos una tecnología por encima de la otra, digo, en el ámbito educativo, es justamente estamos poniendo en juego cuál es el enfoque de enseñanza que tenemos, qué concepciones tenemos del alumno, incluso cuando el tipo de herramienta que por ahí que elegimos en el aula, esta de si es un software pago o es un software libre. Ahí también hay un posicionamiento político, ético, de lo que pienso que es la educación, de lo que creo que mi alumno va a recibir y de lo que yo le voy a aportar. Hay como muchas, presuponemos como muchas cosas a la hora incluso de elegir una herramienta tecnológica. Bueno, eso, además trajiste ahí dos ejemplos muy claros, fuiste con con el ejemplo. Esa cuestión de si yo les propongo un software libre o software privativo, aunque no me haya dado cuenta, indirectamente estoy haciendo una elección y una propuesta que tiene, bueno, que está sustentada con una ideología. Y no es que acá la ideología sea mala palabra, pero no podemos pasarla por alto. Así que está muy bien, el aporte es muy enriquecedor. NASA, Profe, yo, bueno, me hizo un poco de ruido cuando nombra a la inteligencia artificial en este caso que está generando tanto revuelo en la educación. Quiero saber más que nada su punto de vista como tecnóloga de usted, de qué manera piensa que está impactando la inteligencia artificial en la educación. yo creo que, vos sabés que yo creo que no, pero esta es mi posición y es una Sí, posición que sí. está en construcción absolutamente porque está, Ujú. me gusta este momento de desconcierto. Los momentos de desconcierto son los momentos que se rompen lo naturalizado y ahí es donde pueden aparecer cosas interesantes. Pero a mí, primero que la inteligencia artificial no es nueva, hace rato está. Y hay cierto aspecto, lo que sí es nuevo, este tipo de inteligencia artificial y y cómo se hizo más fácil el acceso y la interacción con la inteligencia artificial, más directo es. A mí lo que me parece es que la crisis es una crisis de sentido humano, más que una crisis de sentido educativo. O sea que yo lo que noto es que la pregunta que empieza a aparecer, no solamente en el ámbito de lo educativo, sino en otros ámbitos también, es, ¿podemos ser reemplazados los seres humanos? Y vos sabés que hay en algunos ámbitos donde la respuesta es sí. No el ser humano, sino lo que el ser humano hace. Entonces eso te lleva a preguntarte entonces, ¿qué es? ¿Qué valor tiene el ser humano? Y si el valor del ser humano lo atamos solamente a lo que hace, sonamos, porque la inteligencia artificial está pudiendo reemplazar muchas de las tareas que los seres humanos hacen. Hay otro aspecto de eso que yo creo que en realidad lo que hace este tipo de situaciones es ponderar, poner en relieve lo que está haciendo el ser humano en ciertas tareas, por ejemplo, enseñar. Y en ese sentido yo creo que los que tenemos cierta perspectiva más construccionista, desde el construccionismo, o que trabaja desde un lugar más donde se pone se trata de poner en el centro el, el estudiante, sus preocupaciones, su proceso y también el contenido, a mí no me preocuparía tanto la inteligencia artificial por ahora. De hecho, yo tomaría la inteligencia artificial, el chat GPT, y le diría, bueno, a ver, le preguntemos todo lo que estamos viendo en la clase, el chat. Trabajaría sobre las respuestas que me da el chat GPT. ¿Pero por qué? Porque para mí el aprendizaje no implica una transacción de respuestas bien hechas, que es lo que te puede ofrecer una inteligencia artificial de forma automática, ¿no? Y a su vez, en el proceso de construir un conocimiento, yo puedo interactuar con un docente, mi compañero, un libro, un sitio y una inteligencia artificial. Entonces, si me preguntas a mí, no le tengo miedo a lo que está removiendo la inteligencia artificial en relación a qué significa aprender y educar. Es más, te diría que hasta lo festejo. Me parece sí que lo más terrible está ocurriendo en otros ámbitos donde efectivamente va a poder reemplazar algunas tareas menos complejas, incluso en la misma educación, algunas tareas menos complejas lo puede reemplazar. Eh, y sí me preocupa el hecho de que no nos estemos dando el tiempo de hacer exactamente esta pregunta que vos estás haciendo, NASA.
que es qué pensamos, qué opinamos. Veo mucha urgencia de gente tratando de aprender cómo se usa, qué es, en vez de por qué, para qué la voy a usar, sirve, no sirve. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa porque no nos estamos dando el tiempo de poder analizarlo, frenarse un poco y pensar a dónde queremos que nos lleve de últimas el uso de esta tecnología. Así que bueno, son apenas unas notas que todavía no tienen de cuerpo del todo y que también yo lo estoy procesando. No sé qué opinas vos sobre esto. ¿Vos qué opinión tenés? Bueno, en relación a lo que yo o sea, consultaba con respecto a la educación, se me hace genial tener otra fuente, porque, a ver, no solamente el chat GPT es una inteligencia artificial, hay miles. Tenés imágenes, tenés texto, tenés videos. Y bueno, a ver, teniendo pensamiento crítico, buscando la información y buscando la fuente, creo que se puede lograr algo muy bueno con eso. Eh, pero por ahí, como usted dice, hay información que por ahí no es incorrecta, o también tener la posibilidad de interactuar con otros docentes, otros compañeros. En ese sentido, creo que lo iguala, o también puede llegar a ser mejor la inteligencia artificial. No sé, es lo que pienso. ¿Pero en qué sentido? ¿Igual a tu compañero docente? ¿Igual a algunas estrategias Claro, que usa? igual a, más que nada en pensamientos. A ver, vos se pone a pensar, tenés un compañero que tiene cierto bagaje, o dos mismos profesores, pero también tener la inteligencia artificial que te remueve tienen terrible big data dentro que justamente te trae todas las referencias, los textos, los libros. Bueno, en ese sentido, más que nada, tener más información y por ahí, con un poco de pensamiento crítico, puedes sacar algo bueno de eso. Es que eso que vos decís, NASA, yo creo que no la vamos a poder igualar. O sea, poder Claro, recitar todas las fuentes en las cuales aparece cierta palabra. Yo la consulto, la inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, tengo que buscar, a mí me pasó tener que buscar referencias bibliográficas, la cita, por ejemplo, tengo un párrafo y no sé de qué libro es, y no sé, o tengo el párrafo, el libro, y no sé cómo se hace la cita APA. Listo, me meto. O claro. decime cuál es el concepto actualizado de pensamiento computacional, qué sé yo. Para mí es un instrumento válido. Yo creo que haciendo un Boca y River, inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, es como muy simplista, digamos, como análisis de este fenómeno. Ivana, habías levantado la mano, ¿no? Hola a todos. Un poco desesperada por participar de este Boca River que acaba de plantear. Este, creo que la inteligencia artificial, los que se quedan afuera, por esto que planteabas vos, profe, es lo que preocupa, pero el aspecto crítico, el sentido crítico no, es irreemplazable. Vos podés tener una carga de información, pero el análisis crítico sobre algo, llamémosle enseñante o lo que hacemos transposiciones didácticas, somos así, creo, es opinión, esto es opinión. Nada más que eso. Creo que somos irreemplazables en ese sentido. O sea, vos podés tener un bagaje de información inmenso, pero hacer una adaptación sobre un saber, me parece, por eso digo, es opinión, es como irreemplazable hacer eso. Sí, a lo mejor el hacer manual, el hacer, no sé cómo explicarlo, pero es el saber hacer o producir tal vez algo, puede ser reemplazado desde la inteligencia artificial, pero creo que el tratar de hacer, como digo, me baso en una transposición didáctica, no el decir yo enseño, porque sería como cortito. El poder transmitir algo adaptado, me parece que eso es irreemplazable. Como digo, es opinión. ¿Está bien? Pero es que en esto estamos todos mucho con opinión, digamos, porque se está sabiendo muy poco y sí creo que es importante conocer inteligencias artificiales.
tener la experiencia con la inteligencia artificial y verle los límites. Ustedes que son, además, están formándose como tecnólogo y tecnóloga, probar. Nunca casarse con un sí o con un no absoluto. Y si se casan con uno es porque ustedes tuvieron la experiencia de primera mano de hacer una experimentación y ver el alcance. Hay alguien que levantó la mano. Esperen, a ver, Ceci Oviedo dice acá, me parece muy interesante la pregunta de NASA. Estuve toda la semana pensando en esto porque fue tema de debate en la radio universidad. Acuerdo plenamente con lo que planteas, profe. Sí, Ceci, estamos todos medio desesperados. Si les parece, sí, lo que yo voy a hacer, y después le doy la palabra a quien levantó la mano, sí, yo puedo armar, yo estoy recogiendo algunos textos, artículos, algunos materiales que está tratando el tema de la inteligencia artificial. Ahora, entre marzo y esta parte, salieron artículos especializados, algunos artículos más de divulgación, y aparecieron, por ejemplo, Infod, salió enseguida a hacer como un trayecto muy cortito de tres, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero eran 3 videitos, 3 jornadas virtuales, donde hablaban de algunos aspectos de inteligencia artificial. Y si quieren, lo comparto en algún lugar del aula, lo dejo abierto para que además ustedes también metan otras cosas que se les vayan ocurriendo. Yo sé que con el profe Páez iban a empezar por inteligencia artificial, tal vez hayan visto algún material, y nos ayudamos a pensar entre todos también, ¿no? O sea, vamos compartiendo entre todos lo que vamos viendo respecto a esto. Ya sea en modo de pregunta o ya sea así como Ivana lo planteaba, como lo planteaba también NASA, de creencias personales o de experiencias personales o de reflexiones personales. Así que voy a hacer, ahora me estoy acordando, me lo voy a anotar, voy a hacer eso, entonces ya tenemos algún lugar donde podamos ir volcando, especialmente algunos materiales que nos ayuden a pensar algunas cosas sobre esto. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así no agota, porque hoy no vamos a poder agotar el tema y va a ser un tema que va a seguir. Ah, bueno, Anita se desdice, se desdice del levantado de mano. Bueno, bárbaro, porque este tema va a seguir y no lo vamos a agotar en esta clase y vamos a tener otra visión en 5 meses, 6 meses, el año que viene, y está bueno empezar a meter en la compostera del pensamiento, bueno, material, digamos, o sea, qué piensan los demás, qué están pensando los filósofos. Hace muy poquito, la semana pasada, finales de la semana pasada, o principio de esta semana, estuvo en la Feria del Libro Eric Sadin. Yo creo que se los nombré. Eric Sadin es un filósofo de la técnica que el año pasado en español se publicó un libro sobre inteligencia artificial. Hace rato que se viene investigando eso. Y ese libro que se llama Inteligencia Artificial, y se los voy a poner en este bolsón, está muy, muy bien cómo trabaja, hace un paneo de todos los tipos de inteligencia artificial que hay, los niveles de intervención de la inteligencia artificial, y es un filósofo. ¿Sí? Él toma a la educación como uno de los casos de la inteligencia artificial, pero toma un montón de otros rubros donde la inteligencia artificial está afectando. Entonces, permite tener como una panorámica. Después ustedes van a tener que trabajar en la educación, pero tener una panorámica de ciertos fenómenos ayuda bueno, a pensarlos con más matices, ¿no? Anita era la única que había levantado la mano que no era, o hay alguien más que quiera hablar, que quiera decir algo más. Igual, hace rato que ustedes saben que ustedes lo habían visto, hace un par de semanas ustedes me habían ya hablado de inteligencia artificial y a mí yo me quedé con las ganas de ver en qué momentito de las clases meto un ratito de hacer una experiencia juntos y juntas con una inteligencia artificial. Puede que tal vez la semana que viene, o sea, interactuar no con GPT, porque es bastante intuitivo su uso, pero pensando en lo que decía Ariel de que hay muchos tipos y diversidad, y también lo decía NASA, bueno, trabajar con una inteligencia artificial y ver, bueno, qué es lo que ofrece y qué
bueno, qué límites tiene, qué alcances tiene y qué posibilidades tiene. Pero voy a ver si la semana que viene o la otra no está Lulú, en alguna semana que no esté tan cerca de una entrega, tomarnos, no sé, por lo menos media hora, jugar con la inteligencia artificial un rato y después charlar entre todos y todas, a ver qué ven de eso. No sé, ¿con el profe Báez no trabajaron con ninguna inteligencia artificial? No, estamos profe, lo que haciendo- tenemos que hacer es exponer con el profe Páez sobre inteligencia artificial. Claro, o sea, es nuestra tarea investigar acerca de eso, seguramente después él nos dará el marco que tenga, ¿Cuándo tienen que exponer? el 15 creo. Sí, el 15 de mayo. Ah, o sea que si hacemos nos tomamos un ratito el 12 de ver algo de inteligencia artificial, les puede venir bien también para cuando tengan que trabajar con el profe Páez. Tal vez no para el momento de la exposición, pero sí para poder reflexionar. Bueno, voy a ver si le doy un lugarcito ahí el 12. Porque la verdad que yo no me caso ni ahí. Yo tengo muy metida en el cuerpo a Terminator. ¿Qué le puedo decir? A ver, yo tengo miedo que realmente avancen y nos conquisten. Ah, profe, usted ve las Este, mías. claro. Entonces yo Usted ve las parto películas de ciencia ficción para anticiparse. Sí. Yo parto siempre yo soy muy lectora de ciencia ficción, entonces yo parto siempre del prejuicio en esto, el prejuicio malo. Entonces cuando yo le hacía toda la devolución a NASA, bueno, a mí me lleva tiempo reflexionar y yo creo que es muy válido, hay que ir reflexionando y rompiendo con los propios prejuicios y construyendo algo más formado, ¿no? Para poder decir sí, no, más o menos, cómo, por dónde. Pero sí, Profe, bueno. entonces quiere decir que la inteligencia artificial, yo creo que ya se lo he dicho, no sé, si en su clase o en la clase del profe Pai, está causando, digamos, esta revolución, así como lo causó Gutenberg con su libro y así como lo causó las tablillas de Moisés cuando había que empezar a escribir las palabras. Sí, ahí hay algo del desafío de la tecnología que es como que desafía los modos acostumbrados de hacer las cosas que tenemos. En todos los Es revolucionario, sin duda es claro, revolucionario. es exacto, como dice Ceci, es una revolución, las revoluciones quiebran, rompen, Un incomodan. paradigma. Exacto. Lo único que acá hay, y que no lo tenía ni la tablilla ni la imprenta, es la posibilidad de que artificialmente se construya algo, que todavía es muy incipiente, pero yo, la tablilla no me devolvía a mí algo, la imprenta a mí no me, eran tecnologías que irrumpían, pero tenían cierto dejo de pasividad, ¿no? Claramente estaba en la mano de seres humanos por detrás haciendo uso de esa tecnología. Claro, eran herramientas. Eran como más venían herramientas. La inteligencia artificial tiene, por la manera en la cual están construidas, generan espacios donde no mete la mano el ser humano. Claro, que quieren meter sistema nervioso a la tecnología. Bueno, claro. Entonces ahí se abre todo un panorama en relación a cómo nos relacionamos con una tecnología que tiene esa capacidad, ¿no? No es que nos va a dominar, pero no sé qué tipo de conclusiones hacen. Hay de las primeras películas que son como los clásicos donde plantean estos temas de las tecnologías de la inteligencia artificial, estos juegos de guerra. Una película muy vieja, de los 80, con Matthew Broderick, creo que era muy niño, y hay dos grandes computadoras que tienen inteligencia artificial, una rusa, una yanqui, y las ponen en comunicación para resolver el conflicto que tienen los rusos con los yanquis. Y lo que pasa ahí, a la conclusión que llegan las mismas computadoras en relación a qué le conviene a la especie humana. Esa es la conclusión que llegan. En la película empiezan a dialogar entre ellas y los dejan, ¿no? Los especialistas de Estados Unidos y los especialistas rusos dejan que las inteligencias artificiales dialoguen. Y la conclusión que llegan, o sea, y es muy incómoda la conclusión, porque es una conclusión factible. Cuando uno mira para dónde estamos yendo como humanidad, el hecho de decir, y bueno, necesitamos a alguien que nos ponga un poco en orden, porque nosotros mismos no somos capaces de ponernos en orden, que es a la conclusión que llegan las computadoras, es muy incómoda. Y lo que estamos manifestando y lo que estamos mostrando es que efectivamente está pasando algo ahí,
tenemos algún problemita con gestionar nuestro mundo, nuestra convivencia, la repartija de los recursos y bueno, ahí hay algo que, no sé, según cómo se programe la inteligencia artificial, hay que ver a qué conclusiones llega. Entonces, eso sí me parece como diferente. Karina. Perdón. No, recién, perdón que me sumé tarde, pero hasta que me desconecto del trabajo, profe, me vuelvo a conectar, es complicado. Cuando decía usted de conocer estas inteligencias artificiales, o cuáles llegan, o desde dónde llegan a disrumpir, hoy, por ejemplo, salía de dar justamente esa conversación, vengo del software y ya nos pasa o ya tenemos una herramienta como para contextualizarlos de qué se trata, ¿no? El desarrollo del software tiene que tener el código que voy haciéndole al desarrollo del software, un versionador. O sea, yo el código lo tengo que ir guardando en algún lado y versionarlo, porque siempre le voy a estar agregando porciones nuevas. Bueno, la inteligencia artificial ahora hace que una herramienta que es versionadora de código ya tenga mientras yo voy codificando, la inteligencia artificial, por otro lado, me va diseñando las pruebas de esa codificación. Entonces va llegando a reemplazarme a mí en mi rol de tester dentro del desarrollo del software. Entonces, por ahí es como, claro, se llama Pilot, la herramienta, la artificial, que llega a GitHub, que es la herramienta. Entonces, se generó toda una dicotomía y un debate importante, porque bueno, llega a disrumpir, a generar incomodidad, y a realmente, nosotros estamos pensando, bueno, ya los bancos van a empezar a digitalizarse y nos vamos a quedar, bueno, nosotros los testers tampoco estamos tan cómodos, porque nos está llegando a rincones donde no, si no la reglamentamos un poco, también va a llegar a disrumpir. Claro. Por eso asociaba lo que usted estaba mencionando recién. Claro. Y mira, y es una industria donde además hay muy poca mano de obra, así que va a venir, digamos, desde cierta perspectiva van a decir, genial, ahora tenemos la inteligencia artificial. Vos sabés que código GPT, Karina, yo no sé si vos lo probaste, sí, trabajando en GPT, vos le decís, quiero un programa en Python que tenga tantas librerías, es impresionante cómo te escribe el código. Y lo tira, sí, eso yo pensé. Qué difícil. Igualmente es una práctica de los programadores y programadoras tomar código ya hecho y revisar y reponer. Hay una cosa de situar el código que no sé si lo puede hacer tanto la inteligencia artificial. No, sí, estamos de acuerdo, sí. Hay una cosa que todavía no está ahí, pero sí, pero para allá va. Te la regalo, te la regalo. Bueno. Sí. Bueno, fíjense, para que no suframos tanto los educadores, que la tenemos más clara, que no tan rápidamente nos van a suplantar. Sí, se está haciendo 7:10. Claro, yo ya sabía, yo pienso que a las 7 vamos a terminar y no, porque claro, hay un montón de aportes y uno va enganchando con otros temas. Pero a mí me gustaría proponer, vamos a empezar un poquitito más tarde, la segunda tanda de la clase, pero sí me gustaría, vamos a dejar algunas cosas para la clase que viene, teóricas que yo tenía ganas de ver, pendientes, pero yo sí quiero que avancemos con la consigna de la previa del momento 2, cuestión de que verlo primero entre todos y todas, y luego cada grupo se puede ir a trabajar con esa previa, y poder adelantar en lo otro que yo les había dicho que íbamos a estar viendo, que era el trabajo con en simultáneo quienes quieran consultar sobre el primer momento, el momento 1, ¿sí? Que puede ser que haya dudas y a mí me gustaría darle el espacio de que se las pudieran sacar, ¿no? Que podamos tener un intercambio ida y vuelta. Así que lo que yo voy a hacer, déjenme un segundito, porque yo desde acá no estaría viendo algo que me permita detener la grabación. Bien. Déjenme que salga de acá. En la barrita no le